No creo yo de que una pandemia sea suficiente para destruir un orden social, económico, internacional como el capitalismo. Ni tampoco creo que necesariamente de esta gravísima crisis con la cual se enfrentan las economías y las sociedades capitalistas, salga un capitalismo remozado más fuerte, probablemente más autoritario y más bárbaro que el que tenemos. Yo creo que más bien la situación va a orientarse, a mi manera de ver y con lo poco que uno sabe, porque estamos tratando de armar un rompecabezas, ¿verdad? Con informaciones de lo que pasa en China, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, el impacto de todo esto sobre los países de la periferia. Pero mi impresión es que vamos a salir, en primer lugar, con un orden internacional muy diferente a aquel al cual entramos, ¿verdad? A esta pandemia. El viejo orden basado en una hegemonía excluyente de los Estados Unidos, yo creo que esto se termina y al terminarse lo que vas a tener es algo que yo hace un tiempo escribí, y tal vez anticipatoriamente, un orden post-hegemónico, en donde no va a haber una gran potencia con la capacidad para hacer y deshacer a voluntad, como Estados Unidos tuvo esa capacidad durante largos años. En este momento no lo puede hacer, ya no lo puede hacer, y creo que después de la pandemia mucho menos todavía. Y si no, pensemos qué hubiera pasado, digamos, con un gobierno como el de Nicolás Maduro en los años 80, principios de los 90. Hubiera corrido la misma suerte que Noriega en Panamá, hubieran llegado los marines, en lugar de 6.000 que mandaron a Panamá, hubieran mandado 40.000, lo hubieran tomado, lo hubieran llevado, lo hubieran metido ahí en un hoyo, prisión en reclusión absoluta por tiempo indefinido. Hoy no pueden hacerlo, no pueden de ninguna manera hacer eso, ¿verdad? Entonces, creo que vamos hacia ese nuevo orden. Esto es lo internacional, con un orden apoyado en tres patas, una mesa de tres patas. Una pata americana o estadounidense, una pata china y una pata rusa. Esto es lo que mantiene el sistema en equilibrio. Ninguna pata se va a caer, ¿verdad? Ninguna pata se va a caer, pero ninguna va a ser suficiente para actuar y sostener esa tabla, esa mesa en equilibrio por sí sola. Y en el terreno doméstico, yo creo que la desacreditación que ha sufrido la teoría neoliberal y la práctica, la doctrina y el modelo de gobernanza neoliberal es tan profundo que difícilmente cualquier gobierno en el futuro pueda salir a decir de que lo que necesitamos es menos Estado y más mercado y dejar que las fuerzas de mercado se encarguen de proveer los bienes que necesita la sociedad, llámese salud, seguridad social, recreación, deporte, cultura, transporte, lo que tú quieras. Esto mismo lo está diciendo, con otras palabras, el New York Times, en una editorial muy importante de hace unas 2 semanas, cuando estalló todo esto, en donde sacaron un editorial, digamos, muy, muy largo, diciendo que Estados Unidos y su gobierno y gran parte de la opinión pública había caído en la noción quimérica, usan esa expresión, la noción quimérica de que los mercados podían producir los bienes que debían producir los estados. Y que ese error lo estamos pagando ahora de una manera carísima. Es la editorial del New York Times. Yo por ahí lo tengo citado en algún tweet que yo mandé hace ya un tiempo. Esto quiere decir que vamos a ir hacia formaciones sociales y económicas caracterizadas por una presencia muy fuerte del Estado, ¿verdad? Un rol mucho más acotado de los mercados, un recorte de lo que ha sido la tiranía del capital financiero, que ha producido esta debacle capitalista a escala internacional, ¿verdad? Lo cual va a obligar a introducir nuevos mecanismos de regulación, de tomar una política muy estricta con los paraísos fiscales, porque, digamos, los paraísos fiscales existen porque están amparados por las grandes potencias capitalistas de nuestro tiempo. Aquellas mismas que dicen no tenemos dinero para atender a la salud pública, toleran que miles y miles de millones de dólares se fuguen semanalmente hacia esas guaridas fiscales, no son paraísos, son guaridas fiscales, ¿verdad? Y por lo tanto ese proyecto ese ya es absolutamente inviable. Entonces yo creo que
las palabras para definirlo podría ser tal vez un orden económico renovado con ciertos componentes de socialismo, ¿verdad? Muy atenuados en la medida en que hablan de un control muy fuerte de las fuerzas económicas, no hablan de la estatización total de la economía, pero sí de un creciente papel de los estados en la regulación de la vida económica, revirtiendo la tendencia de los últimos 40 años.